Maestría, por Robert Greene. Este libro es uno de los libros que más me ha impactado y es uno de los libros que más me ha ayudado en mi carrera profesional para entender cómo lograr la maestría en las áreas que quiero lograr. Así que si estás aquí, este es el libro adecuado para ayudarte a progresar en tu carrera. No importa que sea, puede ser artes, puede ser negocio, puede ser cocina, puede ser manualidades, puede ser enseñanza. No importa. Si de verdad quieres hacer una contribución y llegar a ser alguien experto en alguien, este es el libro que necesitas leer. Porque para convertirse en un maestro, tenemos que seguir los pasos de los que estuvieron antes de nosotros. Este es uno de los primeros puntos que el autor toca en su tema. De esos maestros que han estado antes que nosotros. La mayoría de la gente piensa que los logros extraordinarios de grandes maestros como Da Vinci, Mozart, surgieron del talento natural y del genio inherente de las personas. Pero no es verdad. De hecho, no existe un vínculo natural entre el talento innato y el dominio o la maestría en un campo específico. Como mostró un estudio, mientras muchos niños pequeños muestran tener un talento ardiente por algo, relativamente pocos llegan a ser notables más adelante en ese talento o en esa área. Por otro lado, aquellos quienes muestran pocas señales de brillantez en la escuela, a menudo más tarde logran mucho más que los que han sido dotados. Por ejemplo, consideremos al joven Charles Darwin. El señor Francis Galton, mientras que Darwin era un niño ordinario que según ellos no tenía como mucho talento, no era alguien como que destacaba. Galton, que era contemporáneo a él, sí, tenía un mayor coeficiente intelectual y fue considerado un genio prodigioso. Pero hoy en día es Darwin el que es considerado como el científico superior y una de las mentes más brillantes del siglo. Claramente, el dominio no depende si eres talentoso o si eres ordinario. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona normal pueda convertirse en un experto que pueda alcanzar la maestría? ¿Qué pasos debe tomar para convertirse en un maestro en su campo? La respuesta es que no hay ningún hack, no hay ningún atajo. Esos son los pasos tomados por cada gran maestro que ha dominado algo a lo largo de la historia. Eso es lo que vamos a compartir, es lo que el autor Robert Greene destila en todo este libro. Cada uno primero descubrió su campo y se comprometió con gran disciplina en algún tipo de aprendizaje. Desarrolló su mente creativa y una capacidad de ver las cosas de manera diferente. Se abrió, o como lo diríamos, se abrió de mente. Y luego pasó al dominio de esa área, pasó a la maestría. Personas como Edison, como Morse, como Einstein, como Goethe, los más famosos maestros a lo largo de la historia, siguieron un camino similar hacia su expertise. Los maestros modernos también dan los mismos pasos. Por ejemplo, el boxeador profesional Freddie Roach soñaba con convertirse en un boxeador profesional y empezó a ser un aprendiz bajo el gran entrenador Eddie Fuchs, el cual era también ya un maestro en su campo. Con la ayuda de este maestro y su determinación a esforzarse por lograr la maestría, logró crear un estilo de lucha único. Roach ahora se considera uno de los mejores entrenadores de boxeo de su generación. Y es que no necesitamos regalos heredados, no necesitamos talento a temprana edad o un alto coeficiente intelectual para llegar a la maestría. Simplemente tenemos que encontrar nuestro camino o una materia de interés y seguir los pasos de los grandes maestros que han estado antes que nosotros. O sea, tenemos que pagar el precio por adquirir el conocimiento que ellos han adquirido, pagar el precio del trabajo, pagar el precio del estudio, de la práctica y de la creatividad. Cada uno de nosotros tiene un llamado interno, esto lo toca el autor en uno de sus capítulos, y dice que este llamado interno nos guía hacia nuestra vocación en la vida, la cual puede ser una disciplina, un campo, el cual queremos dominar y hacer una contribución. ¿Alguna vez has sentido la sensación de que una disciplina, o que algún arte, o algún campo de acción era hecho a la medida para ti? Y que trabajar en ese campo te da felicidad, te da satisfacción, que de hecho sientes que es tu destino encaminarte hacia eso. Y el autor nos dice que necesitamos confiar en ese sentimiento. Cada uno de nosotros es único, es original, de principio a fin. Debido a las infinitas combinaciones posibles de ADN en nuestros cuerpos, somos un fenómeno único.
Somos como copos de nieve, ya que no hay dos humanos que sean exactamente iguales. Entonces, ¿por qué no todos actuamos de manera única? Y es que debido a la increíble presión social para mezclarnos o encajar, muchas veces suprimimos nuestra singularidad. Y en vano esperamos que al hacerlo nos mantenemos fuera de problemas y en el camino de la seguridad. Si bien adoptar este disfraz puede tener sus ventajas, en realidad es nuestra singularidad como individuos lo que nos estimula a encontrar ese llamado interior. De hecho, muchos de los genios de la historia experimentaron un momento de claridad cuando, como por arte de magia, ¡pum!, todo encajó y de repente supieron qué es lo que querían hacer en su vida. Muchos de ellos sintieron que durante toda su vida una fuerza los había guiado hacia un campo o hacia otro. Para Leonardo da Vinci, ese momento de clic, por así decirlo, fue cuando robó unas hojas de papel de la oficina de su papá, para que él pudiera satisfacer su profunda fascinación y empezar a dibujar animales en el bosque. Y para otros tales momentos, incluso lo experimentan a través de algo que ellos consideran como una voz interior, como es el caso profundamente de algunos cristianos religiosos que han hecho fuertes movimientos y reformas a lo largo de la historia, donde ellos afirmaban que habían escuchado básicamente lo que ellos consideraban la voz de Dios, diciéndoles que sus vidas debían ser utilizadas para realizar cierta tarea. Simón Bolívar, por ejemplo, fue uno de los que afirmó que tuvo ese llamado. En lugar de usar nuestra energía para mezclarnos con la multitud, tenemos que reconocer un cambio, tenemos que reconocer que somos únicos y que tenemos que buscar esa vocación específica que nos puede dar esa satisfacción, esa felicidad, y no simplemente conformarnos con eso, sino disfrutarla y llegar a dominarla. Básicamente todo el resto del libro, Robert Greene nos muestra cómo podemos encontrar ese llamado, y una vez encontrado ese llamado, cómo podemos volcarnos hacia desarrollar nuestra maestría en ese camino que hayamos escogido. Y es que el primer punto que el autor toca acá es que nuestro objetivo no debe ser convertirnos en exitosos de la noche a la mañana o ganar mucho dinero o fama, sino más bien que nuestro objetivo debe ser aprender tanto como sea posible. El objetivo real es la maestría. Cuando las personas buscan un camino o un campo en particular, una pasantía o un trabajo, a menudo buscan puestos que prometen el mayor prestigio y la recompensa financiera más rápidamente. Pero hay otras recompensas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de empezar nuestro camino hacia la maestría. Por un lado, un trabajo que nos dé la oportunidad de aprender y de crecer puede valer mucho más a largo plazo que uno que simplemente nos permita ganar más dinero pero que no nos ayude a desarrollarnos. Y hay que pensar a largo plazo. Esa es una estrategia que me encanta de este libro. Si queremos convertirnos en un maestro, tenemos que pensar a largo plazo, puesto que el prestigio y la remuneración, lo más seguro es que van a llegar, pero van a llegar después. Pero si las pones de primeras, quizás al final vas a quedar sin maestría y sin los beneficios que trae la maestría. Si tienes un trabajo inicial que no es muy bien pagado, pero es un trabajo donde de verdad puedes aprender y mejorar tus habilidades de conocimientos en áreas deseadas, es un trabajo que vale mucho más, es un trabajo que vale la pena, es un trabajo que quizás en este momento es mal pagado, pero que con el tiempo puede ayudarte a convertirte en el maestro que eres. Yo he leído varias historias donde mucha gente dice que trabajar en McDonald's para ellos fue mucho más valioso que ir a la universidad, porque al estar dentro de esos negocios les ayudó a ellos a entender cómo funcionaban el negocio de las franquicias y les permitió a ellos crear más adelante sus propias franquicias. Y McDonald's, digamos, en Estados Unidos es un local donde trabajar ahí es como, no es tan bien visto porque es como el local que tienen todos los que están terminando la escuela. Consideremos al boxeador Freddie Roach, que habíamos hablado de él hace un momentico. Él decidió que el boxeo era su camino y eligió tomar una posición no pagada, ni siquiera mal pagada, no pagada, en un centro de boxeo. Y lo utilizó porque quería pasar su tiempo allí, quería desarrollar las habilidades necesarias para poder crecer como profesional. Y por último, su decisión valió la pena. Roach finalmente ganó mucho más dinero a largo plazo que si hubiera tomado un trabajo diferente que quizás le hubieran pagado. Y que quizás hubiera frustrado su desarrollo como boxeador. Muchos otros maestros
toman decisiones similares en los primeros años de su vida. Por ejemplo, en su juventud, Charles Darwin rechazó tanto un lugar en la escuela de medicina como un trabajo bien remunerado en la iglesia. Rechazó dos cosas. En cambio, convenció a su padre para que le permitiera viajar como naturalista, no remunerado, en un barco, donde él podía estudiar plantas y animales exóticos. Las observaciones que él hizo durante ese viaje le ayudó a desarrollar su famosa teoría de la evolución. O consideremos, por ejemplo, a Benjamin Franklin, quien en lugar de tomar el lucrativo negocio de fabricación de velas de su papá, eligió trabajar en una imprenta. Y eso significó mucho más tiempo de aprendizaje, mucho más esfuerzo e incertidumbre financiera. Pero Franklin reconoció que podía usar este trabajo para poder aprender más de textos, de libros, y en últimas, todas estas cosas le ayudaron mucho en todos sus labores políticos, le ayudó a desarrollar su carrera comunicativa de una manera gigantesca, que no hubiera podido lograr de otra manera. Así que cuando busquemos una pasantía, un trabajo, una práctica, no te obsesiones tanto con el prestigio del dinero. En cambio, busca un trabajo en el que te ofrezca la oportunidad de adquirir conocimiento y desarrollar tus habilidades. Y tales trabajos te llevarán a cosechar más recompensas financieras en el futuro. La mejor manera de aprender una disciplina o una habilidad es tener un mentor que nos muestre el camino. Esto es otro punto que el autor dice que es vital, tener mentores. Aprender cosas nuevas nunca es fácil. Sin embargo, podemos hacerlo un poco más fácil si tenemos a alguien que ya sabe y que nos enseñe. Cuando intentamos aprender algo nuevo por nuestra cuenta, tendemos a cometer errores inevitables y pasar mucho tiempo buscando la manera correcta de hacer las cosas. ¿Cuál es el resultado de esto? Básicamente que perdemos mucho tiempo y muchos recursos. Lo que necesitamos entonces es un mentor, alguien que nos guíe y nos ayude en ese proceso. Y al hacerlo, vamos a poder usar nuestro tiempo y recursos de manera más efectiva. Por ejemplo, consideremos lo aplicado en un nuevo trabajo, ¿cierto? Estamos comenzando un nuevo trabajo y vamos a ver cómo podemos hacer. Si no existiera una descripción de trabajo, sino que simplemente nos ponen ahí y no tenemos a alguien que nos enseñe cómo hacer las cosas, vamos a cometer muchos errores y lo más seguro es que vamos a terminar siendo despedidos porque no sabemos qué hacer. Pero en cambio, si nos ponen a alguien que nos entrene, que nos muestre cómo hacer las cosas, que nos muestre cómo funcionan los procesos y que podamos hacer preguntas durante ese proceso de aprendizaje, vamos a crecer mucho más rápido, vamos a cometer muchos menos errores. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en alguien que ya sabe. Y esto no quiere decir de que no podemos encontrar la maestría por nuestra propia cuenta. De hecho que sí se puede, pero tenemos que tener de alguna manera dirección de alguien. Es como estar en una ciudad que no conocemos y querer buscar una dirección sin preguntarle a nadie. Podríamos quizás, por suerte, llegar a ese destino, pero podríamos hacerlo mucho más fácil si le preguntamos a las personas que saben o que conocen la ciudad y que pueden ayudarnos. El aprendiz en realidad tampoco es el único que se aprovecha de tener un mentor. Por lo general, un mentor también aprende del aprendiz y se crea una especie de relación donde ambos mejoran porque ambos aprenden a ver los puntos de vista de otra manera o a cuestionar otras cosas, y el resultado de esta combinación de aprendiz y mentor puede hacer que a largo plazo la maestría de ambos mejore. Sin embargo, como aprendiz, nuestro progreso no debe estar necesariamente limitado por las propias limitaciones del mentor, y aquí es donde viene una separación. Muchos maestros famosos tenían mentores que finalmente terminaron superando. Por ejemplo, Alejandro el Grande aprendió mucho sobre gobierno de Aristóteles y más tarde continuó por su propia cuenta y modificó muchas de las lecciones aprendidas basadas en su propia experiencia y bajo sus propias circunstancias cuando ya era un líder político. Al igual que muchos otros estudiantes y aprendices famosos, debemos buscar un mentor que nos enseñe, pero si nuestro camino es la maestría, no se puede olvidar que nuestro objetivo no es quedarnos a la sombra de un maestro, sino inclusive superar al maestro, porque nuestro objetivo es la maestría. Y es que una vez que completemos nuestro aprendizaje con un mentor, debemos ser audaces y debemos aprender a pensar por nosotros mismos de una manera más innovadora e inclusive desafiar las mismas reglas que hemos aprendido antes. Durante nuestro aprendizaje vamos a conocer muchas cosas de nuestro alrededor, o mentores, o reglas, por así decirlo, que nos van a ayudar
a avanzar en el camino e inclusive nos va a ayudar a llegar al nivel de nuestro mentor. Pero eso no quiere decir que tengamos que quedarnos ahí. Tenemos que ser humildes, empezar de que siempre se puede aprender más, pero entender de que no podemos quedarnos siempre como aprendices de una sola persona. La pregunta es, ¿cuándo llegamos a ese punto? Y cuando lleguemos a ese punto, ¿qué debemos hacer? Y aquí es hora de revivir nuestra mente infantil, según lo dice el autor. O sea, una mente abierta y una mente curiosa. Cuando éramos niños, todos éramos pensadores libres por naturaleza. Y éramos inclusive violadores de muchas reglas. La mente de un niño es totalmente abierta. Ellos creen que todo es posible, que todo es alcanzable. Ese es el tipo de mente que necesitamos para ser maestros. No tenemos que dar nada por sentado. No podemos pensar que no las sabemos todas. O no podemos pensar que porque sabemos algo es la única manera de hacer las cosas. Los niños cuando aprenden o están aprendiendo hacen preguntas por todo. Porque el cielo es azul, quién es el que está en el espejo, porque el pasto es verde. Los niños empiezan a crear todo ese tipo de preguntas y al mismo tiempo también creen en, no sé, cosas como sobrenaturales, como monstruos, como fantasmas, vampiros y todo ese tipo de criaturas mágicas y de cuentos fantásticos. Y son capaces de imaginar con cero esfuerzo. Tal apertura mental, tal ausencia de miedo, hace cuestionar cualquier cosa que ellos no entienden. En este estado natural del ser humano, que es la curiosidad, se va perdiendo mucho a medida que vamos creciendo, a medida que vamos siendo adultos y le vamos dando forma a todas las cosas. Por ejemplo, cuando un adulto visita un país extranjero, donde no puede depender de viejos hábitos o de conocimientos porque no conoce la ciudad, empieza a tener un tipo nuevo de experiencia, su mente se empieza a abrir, empieza a ver qué posibilidades hay, empieza a cuestionar todo, empieza a pensar en nuevos caminos y su mente termina expandiéndose, pensando de manera diferente. Ver el mundo con los ojos de un niño es para los adultos una de las cosas más agradables de viajar, por eso es que muchos viajan. Y es precisamente esa libertad y la audacia de romper las reglas lo que quizás nos pueda ayudarnos a convertirnos en maestros en el futuro. Este es un paso vital para la maestría. De hecho, muchos maestros a lo largo de la historia, cuando finalmente comenzaron a pensar de manera innovadora, fue cuando empezaron a crear cosas únicas, por las cuales son conocidos actualmente. Por ejemplo, Mozart se cansó de tocar el antiguo repertorio de piano, que era muy famoso en ese tiempo, y empezó a componer su propia música. Y empezó a funcionar estilos que ya conocía, agregando algunos de sus propios elementos inusuales. ¿Y cuál fue el resultado? Su audiencia creció grandemente, su conocimiento de música se amplió y marcó un antes y un después. Así que tenemos que ser valientes y empezar a pensar diferente, a ser curiosos como los niños, a empezar quizás a cuestionar reglas establecidas, a tener un pensamiento crítico, pero también un pensamiento curioso y un pensamiento abierto. Un niño no piensa que sabe, un niño quiere aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer como personas que quieren lograr la maestría. Y es que este tipo de mente nos va a ayudar y nos va a poner en contacto con otras cosas, nos va a hacer ver el mundo de manera diferente. Y de alguna manera también nos va a ayudar a resolver problemas en formas nuevas y creativas, ampliando aún más nuestra capacidad de ver las cosas y nuestra mente. ¿Quién de nosotros no ha deseado quizás la capacidad de resolver problemas de una manera creativa y original? Por ejemplo, con esto del coronavirus, todos están tratando de reinventarse y llegar con soluciones creativas e innovadoras para mantenerse en el juego. Y bueno, por suerte las habilidades de la innovación y la creatividad también pueden ser entrenadas y desarrolladas. Primero debemos desatar y ampliar nuestras mentes, porque tenemos una tendencia natural a pensar de una manera estrecha, a solo ver los problemas y no enfocarnos en las soluciones, o al menos en las posibilidades que tenemos. Los humanos se convierten rápidamente en criaturas de hábito. Somos leales a repetir las mismas acciones una y otra vez sin reflexionar en ellas. Y cuando encontramos algo que funciona, tendemos a pensar que va a funcionar en todos los casos y en todas las situaciones. Pero, ¿cuándo nos hemos puesto a pensar si
el cómo hacemos las cosas es la mejor manera de hacerlas. Cuando nos hemos puesto a pensar en por qué hacemos las cosas de cierta manera y no simplemente las hacemos. ¿Por qué te cepillas con la mano derecha? ¿Por qué te cepillas primero el lado izquierdo y después el derecho? Esas son cosas que quizás hay veces ni siquiera pensamos, simplemente las hacemos. Pero cuando transferimos eso a nuestro campo de acción y empezamos a cuestionar por qué estamos haciendo las cosas de la manera que lo estamos haciendo, empezamos a determinar patrones, empezamos a ver como listo, estoy haciendo esto porque así lo hacía mi maestro, o porque así lo hace la mayoría de personas, o por qué. Y una vez entendido eso, podemos también empezar a ver, bueno, qué puedo hacer diferente, cómo puedo hacerlo de una manera que quizás traiga mejores resultados y sea más fácil. Y esto aplica en todo aspecto de la vida, podemos hacerlo en cualquier cosa. Podemos básicamente analizar cualquier comportamiento y pensar cómo podemos mejorarlo. Y eso aplica a la cultura, a las normas del trabajo, inclusive a nuestra propia familia. La comunicación es esencial para el funcionamiento rápido y funcional, pero también se vuelve un obstáculo en nuestro camino hacia la maestría en ocasiones. ¿Por qué? Porque el pensamiento creativo y la innovación a veces no se puede escribir con palabras. Y cuando queremos encasillar todo en una palabra, quizás se nos vuelve difícil. Porque empezamos a encasillar las cosas. Por ejemplo, para identificar las cosas rápidamente utilizamos, no sé, hombre, mujer, arriba, abajo, realidad, ficción, el cuerpo, la mente, el día, la noche. Y nos vamos habituando a usar estos dos diferenciadores bipolares. Pero no podemos ser insensibles quizás a los matices que se van encontrando en medio. Y son matices que quizás nos ayudan a ver soluciones diferentes. Lo segundo es que para poder mejorar nuestra creatividad tenemos que entender que nuestros cerebros tienen que hacer nuevas conexiones para poder entender las cosas de una manera que quizás antes no lo habíamos visto. Y un famoso estudio mostró que después de 10.000 horas de práctica en un campo dado, el cerebro cambia cualitativamente y hace nuevas conexiones entre áreas que anteriormente no estaban conectadas. Así que los mismos maestros en su campo, eso les permite ver cosas que otros normalmente no pueden ver. Y eso se muestra de una mejor capacidad para resolver los problemas, al verlos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Y así llegamos a la idea creativa, que es toda una innovación. Muchas de estas ideas llegan cuando estamos haciendo algo que no tiene nada que ver inclusive, por ejemplo como dándonos una ducha o un paseo, pero que el cerebro va conectando puentes. Einstein, por ejemplo, tocaba el violín mientras reflexionaba sobre los problemas teóricos que estaba desarrollando. Él decía que eso le ayudaba grandemente a llegar a sus teorías y que eso le ayudó a llevarlo a soluciones a estas teorías. Así que no te resignes a la idea de que las personas son nacidas como pensadores creativos o no, sino más bien veámoslo como algo que podemos controlar, algo que podemos entrenar y que nuestro cerebro podemos ampliarlo para crear esas nuevas conexiones y esos puentes que nos van a ayudar. Cuando estudiamos un tema a profundidad, más de 10.000 horas según este artículo o este estudio que fue tomado de Malcolm Gladwell, nos enfocamos en cuestionar las cosas, en verlas de maneras diferentes. Y ahí es cuando llega la innovación. La maestría es una práctica que debe tomarse por mucho tiempo. Debemos practicar lo que queremos dominar mucho, hasta que básicamente esto sea algo automático en nosotros. Y así nuestro cuerpo y nuestra mente se acostumbrarán a actuar como uno solo. ¿Qué es entonces la maestría según lo describe el autor? Y es algo que quizás ya hemos experimentado en algo. Y es que cuando estamos experimentando alta presión en situaciones en las que quizás nuestro cuerpo, nuestra mente responde de una manera tan fácil, tan rápida, que parece que fuera automática a los comandos que la mente le da al cuerpo. Por ejemplo, los jugadores profesionales hacen movimientos muy rápidos, en fracciones de segundo, pero que esos movimientos les ayudan a evadir un rival, a golpear el balón de cierta manera, a entender hacia dónde va la jugada. Y es que este tipo de facilidades donde la mente y el cuerpo están conectados permite a los maestros ver el panorama general
en lugar de solo los detalles específicos del momento. De hecho, muchos maestros han descrito su maestría en términos en las que su mente y su cuerpo actuaban como uno. Por ejemplo, el maestro de ajedrez Bobby Fischer, él era capaz de ver movimientos individuales o adelantarse prácticamente en el futuro, saber hasta 10, 15 jugadas antes de que se hicieran, y eso le permitía jugar muchas partidas simultáneas al mismo tiempo y ganarlas. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad no de ser un adivino, de ver el futuro, sino que ya había practicado tanto, conocía tanto el juego, que podía adelantarse, no se limitaba simplemente a como, listo, voy a ver la siguiente jugada, sino que era capaz de ver hacia dónde iba a ir el juego y empezaba a planear según eso. Del mismo modo, el pianista Glenn Gould vio toda la arquitectura de una pieza musical mientras la tocaba un pedazo de esta. Y esto le ayudó mucho a no solo ver la parte en la que estaba tocando, sino cómo debía seguir. Le permitió liberarse, le dio fluidez, le dio coordinación entre su mente y su cuerpo. Y le dio la capacidad de tocar obras e inclusive mejorarlas, porque según él era capaz de no solo ver lo que estaba tocando en el momento, sino de ver toda la pieza en general. Los maestros pueden hacer esto porque han desarrollado esa conexión automática entre el cuerpo y la mente, una conexión que en realidad está profundamente arraigada a nuestra naturaleza humana. De hecho, para cada animal, las decisiones mentales y físicas se experimentan como una sola. Por ejemplo, el momento exacto en que una abeja decide picarte, actúa en consecuencia y todo se da casi como automáticamente. La abeja simplemente está reaccionando a la información sensorial que recibe. No hay pensamiento, simplemente es un reflejo. Y según una teoría, nuestros ancestros primarios tampoco tenían una separación del cuerpo y mente, solo actuaban y ya. Pero una vez empezamos a desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto, fue cuando empezó a haber una división. Esto es lo que nos permitió quizás suprimir ciertos reflejos, controlarnos, y cuando nos sentíamos amenazados, los humanos no atacábamos, huíamos solamente. También quizás ya empezamos a solucionar las cosas con palabras, a pensar, a tratar de persuadir a la otra persona. Pero esta separación también significaba que cualquier sensación del cuerpo y la mente, para estar unificados, podía desaparecer, porque la mente ya no actuaba por instinto, sino por pensamiento. Como maestro, tu mente y tu cuerpo van a volverse uno, permitiendo alcanzar un nivel de comprensión, de memoria muscular, de habilidad, llámalo como quieras, mucho mayor de lo que la mayoría de gente puede hacerlo. E inclusive cuando estás practicando tu disciplina también podrás ver más fácilmente el panorama completo y usar este conocimiento para lograr grandes cosas en tu campo. El mensaje principal de este libro, para lograr el dominio, la maestría, es que necesitamos encontrar ese llamado que es propio y único de nosotros, que tenemos que estudiar y que tenemos que aprender mucho, ojalá bajo un mentor durante este tiempo de aprendizaje. Y finalmente, tenemos que dejar de estar a la sombra del maestro y convertirnos nosotros mismos en maestros, utilizando nuestro pensamiento, nuestra creatividad, nuestra capacidad de raciocinio para poder cuestionar las cosas y cambiarlas y mejorarlas. Estudiar la vida de otros grandes maestros puede ser algo muy valioso, porque podemos aprender qué han hecho ellos en sus vidas y tomar esos patrones para traerlos. Eso fue lo que el autor hizo en este libro. Tomó grandes maestros, los analizó, los estudió y vio qué patrones tenían en común. ¿Quién puede lograr el dominio? ¿Quién puede lograr la maestría? Y la respuesta es todos. No necesitamos talento innato para convertirnos en maestro. Solo tenemos que seguir los principios o los pasos de los que ya han alcanzado algo, apoyarnos en los hombros de esas personas. Y es que cada uno de nosotros tiene un llamado interno que nos guía hacia cierto campo o hacia cierta vocación. Tenemos que aprender a disciplinarnos en esos campos. Debemos aprender a ser maestros. El objetivo principal en un nuevo campo no debe ser el éxito inmediato o el dinero, sino más bien aprender tanto como sea posible. La mejor manera de aprender una disciplina o una habilidad es tener un mentor en el camino y después pensar por ti mismo. ¿Cómo se puede lograr un pensamiento creativo y magistral? Es algo que el autor cuestiona mucho. Y es que una vez que completemos nuestro aprendizaje, o sea, que al menos tengamos 10.000 horas de estudio en algún campo, debemos ser lo suficientemente audaces como para pensar de manera innovadora
y desafiar las mismas reglas que hemos aprendido antes. Puedes aprender a resolver problemas de formas nuevas y creativas, ampliando y entrenando tu mente. ¿Qué es la maestría exactamente? La maestría entonces es practicar una habilidad hasta que sea automática, de manera que nuestra mente y nuestro cuerpo actúen como uno, liberándonos para concentrarnos en el panorama completo y llegar con mejores soluciones. Para alcanzar la maestría en estos campos, debemos pagar el precio. Y eso es lo que el autor nos dice. La maestría no va a llegar como algo gratis, no va a llegar como algo fácil. Va a llegar después de mucho esfuerzo, después de mucha práctica, después de hacer nuestro esfuerzo. Y este fue el libro Maestría de Robert Greene, una pieza maestra, un libro de más de 500 páginas, el cual está cargado de información muy valiosa que todo estratega necesita aprender para dominar en su propio área. Así que estratega, hasta la próxima.